¿Qué tal, amigos de Radio María? Les saluda Maritza Brizuela, su servidora. Estamos en el programa A Jesús por María. Y para continuar con el tema que hemos estado tocando las últimas semanas de la Legión de María, que me apasiona realmente estas enseñanzas que estamos teniendo con el querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Bien, gracias a Dios, Maritza. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo la ha pasado? Aquí ya puesta con toda la disposición para aprender. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, diácono? Vamos a seguir hablando de la Legión de María y vamos a tratar hoy un tema importante que está en el capítulo 10 del manual, que se llama Apostolado Legionario. Y de todas maneras vamos a tratarlo muy someramente, porque el capítulo es extenso y de pronto, si no nos alcanza el tiempo, lo podríamos dividir en dos y terminarlo la próxima semana. Pero vamos a tratar de terminarlo hoy. Capítulo 10 del manual de la Legión de María para los legionarios. Apostolado Legionario. Pues nos dice el manual de la Legión de María que el apostolado legionario tiene unos puntos muy importantes. Entre ellos nos habla primero de la dignidad del apostolado, la dignidad del apóstol. En segundo lugar, el apostolado del laico es indispensable. Y vamos a saber por qué. A veces nosotros únicamente le dejamos el trabajo apostólico a los sacerdotes y a las monjitas. Y nos olvidamos que el laico tiene un papel preponderante y fundamental dentro de la iglesia, y también es su obligación ser un apóstol. La legión y el apostolado seglar. Un punto muy importante que es la del sacerdote y la legión. Vamos a tratar algo, por ejemplo, algunos conceptos de los papas, especialmente de Pío X y Pío XI. La legión en la parroquia. Vamos a hablar de los frutos del espíritu legionario, que son el idealismo y dinamismo en alto grado. Y por último, la formación a base del sistema maestro-aprendiz, que creo que tratamos la semana pasada muy someramente también. Entonces, comencemos. Su dignidad. Nos dice el manual que los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. Acordémonos que nosotros hacemos parte y componemos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y la razón que nos da el manual está basado únicamente en el catecismo de la iglesia y la doctrina de la iglesia católica, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Nosotros todos los bautizados estamos llamados a ser apóstoles de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, pero estamos llamados a ser apóstoles. Una madre cristiana es apóstol. Un padre cristiano es apóstol. Y no solamente en el lecho familiar, en su hogar, como formadores y guías de sus hijos, sino que es un apóstol porque es la persona encargada de mostrarle la verdad de Cristo a sus hijos y a los demás. Formando una familia que es la célula de la sociedad, la unidad primaria y fundamental de la sociedad, seguramente que vamos a formar más familias cristianas con valores, y como consecuencia de eso vamos a tener sociedades más sanas y más puras. De hecho, es un mandato que Jesús nos dejó, ir por el mundo a proclamar el evangelio. Exactamente. Y como usted dice,
desde pues nuestras actividades sencillas como amas de casa, como madre, como esposa, como trabajadora en cualquier sector de la industria, podemos llevar el evangelio, Claro que sí. podemos llevar ese apostolado hablando, bueno, primero pues teniendo una conversión para que también no solamente llegar a hablar del evangelio y tal vez mis actos dicen lo contrario, ¿verdad? Entonces, partiendo de nuestro ejemplo, Claro. ¿verdad? Nos dice que nosotros cuando recibimos el bautismo, igualmente nos consagramos como sacerdocio real y gente santa. Lo dice la primera carta del apóstol San Pedro, para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas partes del mundo. Por sus obras te conocerán, por tus obras te conocerán. Y Santiago nos dice también, una fe sin obras es una fe muerta. De pronto sí, nosotros somos muy buenos cristianos y nos creemos los mejores cristianos del mundo, pero ¿dónde están las obras? Allí está realmente el verdadero cristianismo. Y es el servir, el poder ser uno útil a la sociedad, a los amigos, a la familia, a la parroquia. Ser útil en esa posición de ser útil no es a través de otro aspecto, sino que el del servicio. Tenemos que ser servidores de los demás para poder ser servidores de Cristo. Dice el Papa Pío XII, los fieles y más precisamente los laicos se encuentran en una línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Nosotros somos Iglesia y tenemos que tener conciencia que nosotros somos Iglesia. A veces sí nos vanagloriamos cuando decimos vamos a la Iglesia. Es más, colaboramos con la Iglesia. Pero se nos olvida que nosotros somos Iglesia y por lo tanto, como somos Iglesia, tenemos la responsabilidad de mostrarle a Cristo a los demás. Con nuestras propias obras, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio de vida. Allí está, hacer y ser Iglesia. Esta declaración del Papa Pío XII está en un documento de la Iglesia escrito por él que dice, se llama Christi Fidelis Laici, que es la vocación y misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Perdón, Christi Fidelis Laici fue escrita por el Papa Juan Pablo II, pero cita lógicamente al Papa Pío XII. Y además nos dice el Papa Juan Pablo II, nos dice que a la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él, ellos son la Iglesia. Nosotros somos Iglesia. ¿En comunión con quién? Con nuestro obispo. En comunión primero con nuestros sacerdotes en la parroquia, en comunión con nuestro obispo en la diócesis y en comunión con el Papa. Y lógicamente el Papa en comunión con los obispos constituyen lo que nosotros conocemos como el magisterium de la Iglesia. Entonces todos somos Iglesia y todos hacemos Iglesia. Muy bien, el apostolado laico es indispensable. ¿Por qué el apostolado laico es indispensable? Dice el manual que nos atrevemos a afirmar que el bienestar moral de una población católica depende de que ésta cuente con un buen número de apóstoles pertenecientes al Estado laical, pero imbuidos
de un espíritu sacerdotal. Ellos procurarán al sacerdote unos eficaces puntos de contacto con el pueblo. Sin esta perfecta compenetración del sacerdote y el pueblo, no hay garantía de éxito, pues ambos se necesitan mutuamente. El sacerdote necesita a sus feligreses. El sacerdote necesita a su pueblo para que él pueda hacer iglesia. Pero igualmente, el pueblo necesita del sacerdote. Y tenemos que trabajar mancomunadamente. Por lo tanto, nosotros debemos ser unos colaboradores del sacerdote. Y aquí me voy a detener un poquito. Porque precisamente la Legión de María se convierte en la mano derecha del sacerdote. Es más, la Legión de María pasa a ser los ojos, los oídos, las manos y los pies del sacerdote. Ahora, ¿por qué yo digo eso? ¿Por qué yo lo afirmo? No está escrito, no lo vas a encontrar escrito en ninguna parte. Pero eso es una afirmación que yo hago. Y la hago porque la Legión de María extiende la presencia del sacerdote en la comunidad. Porque la Legión de María va allá donde el sacerdote no puede ir. La Legión de María hace presencia en los lugares, en los hogares, en los sitios donde el sacerdote, por sus múltiples ocupaciones y obligaciones, no puede ir. Pues la Legión de María va, son los pies del sacerdote. Pero igualmente es la mano, son las manos del sacerdote, porque la Legión de María igualmente palpa, toca esas necesidades, sobre todo desde el punto de vista espiritual y apostólico que tienen las comunidades. Pues los legionarios van y lo hacen, lo palpan con sus propias manos. Pero esto quiere decir entonces que la Legión de María coordina actividades con el sacerdote. Siempre, Okay. Claro. La Legión de María existe en la parroquia porque el sacerdote lo aprueba. Okay. Si el sacerdote no lo aprueba, no puede haber no puede haber Legión de María en una parroquia. Y no puede haber Legión de María en una diócesis si el obispo no la aprueba. Esas son unas condiciones sine qua non para que la Legión de María exista. Y por lo tanto, todos los años, la Legión de María le rinde un informe extensivo y minucioso al obispo. Pues ahí está todo resumido, lógicamente, en todo lo que la Legión de María hace durante un año. ¿Es directamente el obispo o pasa al sacerdote primero? No, al obispo se rinde, o sea, la Legión de María de la diócesis, el Consejo Superior, en este caso particular de nosotros, es el Senatus. El Senatus le rinde un informe al obispo de todos los trabajos apostólicos que hace la Legión de María y todas las extensiones, y le rinde un informe de cuántos legionarios activos y auxiliares hay y de todas las actividades que se hacen. Pero igualmente en la parroquia también se le rinde un informe al sacerdote. El sacerdote sabe, la Legión de María sabe lo que está haciendo. El sacerdote sabe cuáles son los alcances de la Legión de María. Es más, de hecho, siempre se recomienda que cuando se hagan trabajos como puerta a puerta o contacto callejero, se lleve el boletín parroquial. Porque en el boletín parroquial hay mucha información de la parroquia. Claro. Pues está todo allí, ¿no verdad? Y entonces se les reparten este boletín a las personas con que se encuentren. Miren, yo creo que se lo comenté una vez, pero hay un sacerdote que nosotros conocemos y que queremos mucho, que es el padre Mauricio Pineda. Una vez cuando él estaba en la parroquia de Todos los Santos, estábamos en la sacristía, creo que fue antes de la celebración de la Santa Misa Dominical, y estábamos hablando de temas y él me dice, mire diácono, es que sabe una cosa, que cuando una comunidad es viva,
se nota que la Legión de María está allí. Sin necesidad de que aparezca como un nombre rimbombante la Legión de María, porque entre otras cosas la Legión de María siempre hace un trabajo silencioso. Son como unas hormiguitas. Alguien dijo una vez que eran como el comején, que iban carcomiendo la madera. El comején carcome la madera, pues la Legión de María también carcome la sociedad, pero para cosas buenas, porque va inyectando el espíritu de la Legión dentro de la sociedad. Pues él me dijo eso. Y en realidad es verdad, porque yo les decía que se convierte en los pies del sacerdote, en las manos del sacerdote, pero también en los oídos, porque es que escucha lo que está pasando. Y no solamente, sino que también lo ve, porque lo puede palpar ahí de primera vista, lo que está sucediendo, las realidades que se viven en las comunidades. Y todas esas realidades entonces se llevan hacia donde el sacerdote, para que él en su sabiduría pueda de alguna manera suplir todas esas necesidades que se presentan. Dice el manual de la Legión de María que el fundamento de todo apostolado es un interés vivísimo por la Iglesia y por su misión en la tierra. El apóstol no le interesa muchas veces ser el protagonista de alguna situación en particular. El apóstol lo que le interesa es que la gente conozca la iglesia, que disfrute de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, que vaya y que haga comunidad en la iglesia. Es cierto que donde no se cultiva asiduamente el celo apostólico, se prepara el terreno para que surja otra generación desprovista de todo interés por la iglesia, de toda conciencia de responsabilidad para con ella. Y hay dos preguntas. Y hablamos del celo apostólico la semana pasada. Y decíamos que el celo apostólico consiste básicamente en cuidar de que la doctrina de la iglesia se cumpla y se viva la doctrina de la iglesia. Eso es básicamente el celo apostólico. Lógicamente que podríamos definirlo en una forma más extensa, pero básicamente es eso. Ser celoso de que la doctrina siempre se cumpla. Entonces, primera pregunta, ¿qué provecho puede salir de un catolicismo inmaduro? Y la segunda pregunta, ¿qué será de él cuando se perturbe algo su calma? Pues precisamente la respuesta está en que nosotros debemos ser garantes y velar para que la doctrina se cumpla. Porque en la medida en que la doctrina se cumpla y se aplique, en esa misma medida el católico va a ser un católico no inmaduro, sino un católico completamente maduro y consciente. Y la madurez espiritual o la madurez católica se da en la medida en que nosotros vamos fundamentando no solamente la fe, sino nuestros conocimientos y nuestra estructura como católicos. Y eso lo aprendemos únicamente con la doctrina de la iglesia. ¿Y dónde encontramos nosotros la doctrina de la iglesia? ¿Dónde aprendemos la doctrina de la iglesia? ¿A qué biblioteca tenemos que ir? ¿Tenemos que ir a la biblioteca del Vaticano? No. El catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la doctrina. La función principal de la Legión de María es desarrollar en los seglares la conciencia de su vocación. Nosotros los seglares, dice el manual, corremos el peligro de identificar a la iglesia con el clero y los religiosos, a quienes Dios ha dado ciertamente lo que nosotros llamamos, con demasiado exclusivismo, una vocación. Pero la vocación es el llamado. La vocación es el llamado. Y la vocación en la iglesia, la vocación en la iglesia se da en dos aspectos fundamentales. El primero, la vida sacerdotal o religiosa. Esa es una vocación.
Y la otra vocación es al matrimonio. Son las dos vocaciones. Puede saltar la pregunta, ajá, ¿y aquellos que no se casan? Exacto. Oído. Muy, yo sabía. Aquellos que no se casan, está bien, no tienen la vocación al matrimonio, pero tienen una vocación a la soltería y en su soltería servirle a Dios, entregarle su vida al Señor. La vocación sacerdotal o de vida religiosa está los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Estamos nosotros, los diáconos permanentes. Los diáconos transitorios, bueno, que ellos son transitorios por un tiempo muy corto, de un año, a veces 2, a veces 6 meses, dependiendo de las necesidades de la diócesis. Pero esas son las vocaciones. Todos tenemos una vocación, todos, absolutamente todos, tenemos una vocación, porque esa vocación ha sido puesta, instalada, infundida en nosotros. ¿Cuándo? Cuando recibimos el bautismo. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, nosotros estamos llamados a ser apóstoles. Y el apóstol, valga la oportunidad, hace 2 cosas importantes. 2. Anuncia y denuncia. Anuncia la buena nueva y denuncia el pecado. Eso hace el apóstol. Y si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, desde Abraham hasta Juan el Bautista, que fue el último apóstol, ¿qué hacían? Anunciar el reino de Dios y denunciar lo que estaba malo. Eso hace un apóstol. Ahora, mire lo que dice Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 10, versículo 3. No olvidemos que nuestro Señor llama a cada una de sus ovejas por su nombre. El apóstol Juan, el evangelista Juan dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Las ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por su nombre. Yo las llamo por su nombre, dice Jesús. Entonces, de alguna manera, Jesús nos llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Orlando, el diácono, Maritza, madre de familia, conductora del programa de Radio María, tiene una misión. La misión es esta. Si a veces no tenemos la misión clara, pues tenemos que pedir al Señor que nos regale la gracia para poder descubrir esa misión. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí, dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Tuvimos un accidente y en el estudio se cayeron unos maletines. Sí. Esas cosas pasan, ¿verdad? Esas Claro. cosas pasan, sí. Creo que fue el coordinador. Eso fue el coordinador que las tumbó. Él siempre está curucuteando, dice que en mi tierra está curucuteando. Curucutear es buscar minuciosamente algunas cosas, ¿verdad? Claro. Bueno, la legión y el apostolado seglar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Yo creo que vamos a tener que hacer estos en 2 programas muy probablemente, porque esto está interesante. Muy interesante. La legión y el apostolado seglar. Ok. El apostolado, como tantos otros grandes principios, dice el Manual de la Legión de María, es por sí, en teoría, cosa fría y abstracta. Y por eso tiene el peligro de no llamar poderosamente la atención de los laicos y de que éstos no respondan al alto destino que se les brinda, o, lo que es peor, de no creerse capacitados para realizarlo. ¿Qué tal que yo le haga una invitación a usted ahora, Maritza? Le diga, le tengo una invitación, le tengo un buen programa para el sábado en la noche. Entonces usted pensará, uy, ¿será que el diácono me va a invitar a cine? O
o me va a invitar a ver una película o de pronto a alguna reunión. No. Imagínense, le tengo una invitación. Vamos a hacer un contacto callejero y evangelizar a las personas que están en el mall, saliendo del mall a las 9 de la noche cuando lo cierren. Uy, diácono, pero es que el sábado, imagínense, yo tengo que estar con mis hijos, tengo que estar pendiente que se acuesten temprano, que no vean televisión hasta tarde, porque el domingo tenemos que levantarnos temprano, primero para las clases de catequesis y después prepararnos para la misa y las cosas y tal. No suena atractivo. Evangelizar no suena atractivo. Trabajar para la iglesia, trabajar para el Señor no suena atractivo. Pero cuando nosotros tomamos la conciencia, cuando nosotros sabemos que somos responsables de un llamado y que estamos acudiendo a un llamado del Señor, entonces encontramos y empezamos a sentirle el gustito a ese trabajo, a evangelizar. ¿Y sabe cuál es el premio más grande de la evangelización? Lograr que las personas que están alejadas del Señor regresen a la iglesia. De cualquier manera, mire, yo he vivido experiencias, no por mí, por otras personas. Cuando hablo es vivido experiencias, estoy hablando de la Legión de María. Sí, en comunidad. En comunidad, exactamente. No, que es que visitamos a una persona cualquiera y esta persona tenía 20 años de no confesarse. Es más, la razón que nos dio para no confesarse es ¿por qué me tengo que confesar con un hombre? Y valga la oportunidad para contarle a todos los que nos siguen y los que nos oyen que esa es una mentira infundada y fundada desde la iglesia separada. Y nosotros somos tan tontos que nos hemos creído la mentira. Y decimos, oh sí, ¿verdad? ¿Y por qué me tengo yo que ir a confesar con el padre fulano de tal si él es tan hombre como yo? Más pecador que yo. Más pecador que yo. ¿Sí? Y probablemente tengan razón. Correcto. A lo mejor sea más pecador, pero en el momento en que el sacerdote está en el confesionario y que está revestido y tiene una estola puesta, no es el padre fulano de tal, es la figura de Cristo que está allí. Así nosotros muchas veces no lo creamos y no lo querramos aceptar, pero es la figura de Cristo. Correcto. Cuando nosotros en la Legión de María hemos logrado convencer a personas, y esto por citarle un ejemplo, pero ejemplos hay miles de matrimonios, de sacramentos, bautizos. Mire, hay un joven, criado en la iglesia evangélica Los Testigos de Jehová. Pero por alguna razón, desde niño él tenía inclinaciones por la iglesia católica. No fue bautizado ni recibió ninguno de los sacramentos. Y apenas cumplió los 18 años, a través de la Legión de María, a mí se me acercó y me dijo, diácono, ayúdeme usted, porque yo quiero recibir los sacramentos. Y yo le he preguntado, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no recibiste? Entonces me contó su historia, que mis padres son testigos de Jehová. Y no me lo han permitido. Pero ya yo tengo 18 años. Y como tengo 18 años, yo soy responsable de mis actos. Y yo quiero, entonces comenzamos el proceso y estamos en eso. Para que él pueda ingresar a las clases de catecismo para adultos y pueda entonces recibir sus sacramentos. ¿Pero quién logró eso? La Legión de María. Eso es el apostolado legionario. Y le comento que también yo recién
el fin de semana pasado estuve en un retiro en silencio y ahí conocí... Qué bueno. Gracias. Y ahí conocí algunas mujeres, porque el retiro era de mujeres, y muchas de la Legión de María, por cierto. Entonces, la satisfacción que ellas cuentan de los logros que tienen cuando van de puerta en puerta, y cuentan también las frustraciones, pero a la vez, una de las cosas más grandes que me llaman la atención es que me comentan que mucha gente del sector no conoce dónde está la iglesia. Eso es cierto. Que muchos increíblemente. Sí. Es cierto. No saben dónde está la iglesia y viven en el área. Y que la satisfacción que les da a ella, que al siguiente fin de semana mira a las personas llegar. Sí. Entonces, y que quieren bautizar a sus hijos y qué sé yo. Entonces, sí, cuando usted dice que son los pies del sacerdote, claro que sí, porque van caminando como hormiguitas. Como hormiguitas, exactamente. Y el simple hecho de que nuestra gente no sepa dónde está la iglesia, porque, bueno, los inmigrantes que venimos a veces solo nos dedicamos a trabajar. Exactamente. Y se nos olvida la parte espiritual. Entonces, qué bueno que así como la Legión, que va buscando personas, almas, para convertir, para seguir a los pies del Señor. Qué importante que usted nos habla eso de la Legión, que está buscando almas y personas. Mire, como director espiritual de la Legión de María, yo siempre les insisto, en que es muy bonito, claro que sí, ir a visitar a una familia de la iglesia. Y hay que hacerlo. Porque es enriquecedor saber que hay personas que como nosotros comparten la fe. Y no solamente comparten la fe, sino que están ávidos de estar aprendiendo. Y entonces, más que una visita de evangelización, se convierte en una visita de compartir y de vivir la fe. Pero lo más importante, les digo yo, no es ir a estas familias, a las ovejas del redil. Hay que ir a buscar aquellas ovejas que están fuera del redil, aquellos que no vienen a la iglesia o aquellos que estando en la iglesia se han enfriado y se han alejado. A esos es la que nosotros tenemos que dirigir nuestro trabajo apostólico. Y se ve mucho en la Legión de María los resultados tangibles, en donde las personas después de una visita de unos miembros de la Legión de María, hermanitas de la Legión de María, ellos regresan a la iglesia y regresan ávidos también de vivir lo que estos hermanos legionarios viven y de compartir la fe. Y entonces allí es cuando uno recuerda al salmista cuando dice: vengan y vean lo bueno que es el Señor. Porque es maravilloso. A veces estas cosas a mí me emocionan porque yo lo vivo con mucha frecuencia. Y yo conozco de los logros espirituales de la Legión de María, de los legionarios. Y sé y conozco de primera mano porque he podido palparlo y vivirlo. A veces personas que están alejadas de la iglesia y regresan. Y cuando regresan se comprometen de tal manera que al poco tiempo ya son líderes en la comunidad. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que también ese trabajo en la calle es duro. Sí. Y que a pesar de que también, así como comentan cosas buenas, también hay malas. Porque les tiran la puerta, que les ofrecen la policía, qué sé yo. Y que a pesar de eso, no se les baje las ganas de seguir haciéndolo. Eso es muy, muy interesante. A mí una vez hace años, en la ciudad de Fairfax, me amenazaron con echarme a la policía, porque yo estaba en un conjunto de apartamentos haciendo ese trabajo, tocando las puertas.
Y tocando las puertas no es que se va a llegar, sino toca las puertas y lleva un mensaje. Bueno, mire, nosotros somos de la iglesia tal, somos de la Legión de María, venimos a traerles un mensaje, saludo del párroco. Ustedes son católicos, entonces hay unos que están notando, y son católicos, no son católicos, de otra religión, ¿no? Muchas veces eso ven la Legión de María y les tiran la puerta así en las narices. Mire, cualquier información, aquí está el boletín. Claro que también se logran vivir momentos agradables. Hay personas que abren su corazón y abren las puertas de su casa y abren las puertas de su corazón también para que los legionarios entren y exploren, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Claro. Exploren y miren y muestren e inviten a estas personas a participar de la comunidad. Qué bueno, Marisa, que estuvo en este retiro de silencio. No solamente por retiro, sino porque estuvo en silencio. Yo creo. Pero curiosamente, el silencio de boca es el más fácil. El más difícil es el silencio imaginativo. Sí, ¿verdad? sí, eso es verdad. Sí. Bueno, la Legión y el Apostolado Seglar. Dice el cardenal Riberi, antiguo delegado apostólico para el África misionera, y más tarde fue nombrado internuncio en China. Dice dos cosas importantes. Dice: la Legión de María es el deber apostólico revestido de una forma tan atractiva y seductora, tan palpitante de vida, que a todos cautiva. Obra en todo conforme a la mente de su santidad Pío XI, es decir, en absoluta dependencia de la Virgen Madre de Dios. Toma siempre como base el reclutamiento las cualidades individuales del socio. Está fortalecida y protegida por abundante oración y sacrificio, y por la adhesión rigurosa a un reglamento. Y, en fin, colabora estrechamente con el sacerdote. Y termina diciendo: la Legión de María es un milagro en los tiempos modernos, dijo el cardenal Riberi. La Legión de María tiene una forma atractiva y seductora. Además de eso, tan palpitante de vida que a todos cautiva. Obra conforme a la mente de su santidad Pío XII, quien dijo que está en absoluta dependencia con la Madre de Dios y toma siempre el reclutamiento de las cualidades individuales del socio. Hablábamos hacía unos programas atrás de que el presidente del presidium y el director espiritual tienen que tener la visión para detectar en aquel socio las cualidades, los dones o los carismas que podríamos llamarnos nosotros, que podíamos encontrar en esta persona, para que él pueda explotarlos a su máxima potencia. Hay socios que son muy tímidos, pero dentro de su timidez, de su timidez, y a pesar de su timidez, tienen una gran vocación de servicio. Pues entonces hay que ayudarlos para que ellos puedan explotar ese don de servir. Y a eso iba también a preguntar, que de acuerdo, digamos, a las virtudes, a las cualidades de cada persona, ¿se le asigna su trabajo? ¿Sí? ¿O es de acuerdo a...? Mire, hay hermanitos legionarios que les encanta visitar enfermos. Y lo hacen porque tienen ese espíritu de compasión para aquel que está menos favorecido, que está enfermo, que está sufriendo.
y se dedican no solamente a visitarlos, sino que los cuidan de alguna manera, que llega el momento en que hay una empatía tal que cuando el enfermito, sobre todo se ve en los nursing homes, cuando el enfermito no recibe la visita del legionario, se preocupa o incluso a veces hasta se entristece. No me han venido a visitar porque ya se hacen parte como de la familia. Pero hay otros que no les gusta visitar enfermos porque piensan que o sienten que de pronto no es un trabajo que les causa mucho dolor a ellos, ¿verdad? Pero tienen otras cualidades, por ejemplo, de ir a tocar puertas o de hacer visitas domiciliarias, que es el trabajo bandera de la Legión de María, la visita domiciliaria. Entonces, no, digamos, el legionario no que se le impone, sino que puede... Bueno, generalmente en los presidia el presidente asigna el trabajo. Lo asigna y el legionario va y hace el trabajo. Pero igualmente cuando el presidente va descubriendo las cualidades de aquel, ¿verdad? Entonces trata de asignarle un trabajo en el cual él pueda rendir a mayor capacidad. Sí. Bueno, dice también el manual de la Legión de María que la Legión, aunque compuesta en casi su totalidad de personas seglares, obrará inseparablemente unida a sus sacerdotes, acaudillados por ellos, con absoluta identidad de intereses entre ambos, y buscará con ardor completar los esfuerzos del pastor y ensanchar su campo de acción a la vida de sus feligreses, para que éstos, acogiéndose, reciban al Señor que le envió. Muy bien. Cuando la Legión de María va a trabajar, va a realizar un trabajo que se asignó en el presidio. Estos hermanitos legionarios son los representantes del sacerdote en la comunidad. Y llega un momento en que el legionario es tan consciente de eso que cuando hace presencia en la comunidad ya se respira un aura y un ambiente totalmente diferente. Es tan importante que cuando se reconoce al legionario que es un trabajador incansable por el reino de Dios, por ganar almas para el cielo, almas para Cristo, es recibido dentro de las comunidades o en los hogares o en las familias, no solamente con anhelo, con respeto, sino que con el deseo de que esta persona llegue para que le contagie de ese espíritu legionario, que no es otro que el mismo espíritu de la Santísima Virgen María. La presencia del legionario en las comunidades es la presencia del sacerdote en la comunidad, lo que hablábamos hace un rato. Y recordando lo que nos dice este párrafo de la Legión de María, que aunque la Legión está casi compuesta en su totalidad por personas seglares. Sí, porque la Legión de María, dice el manual en el capítulo 1, que está compuesta por seglares, que bajo la aprobación eclesiástica hace un trabajo en la comunidad de evangelización. Más o menos palabras más claras, ¿verdad? Claro. El hecho es que la presencia de la Legión de María en la comunidad es realmente la fuente que vierte la fe católica en aquellas personas que aún no conocen a Cristo o que están alejados de la fe. Aquí hablábamos hace un tiempo en uno de los programas 50 de A Jesús por María. Claro. Estamos cumpliendo hoy 50 programas de A Jesús por María. Felicitaciones. Claro que sí.
Y en uno de esos programas nosotros hablábamos que San Luis María Griñón de Montfort nos decía que la Santísima Virgen María es el acueducto de la gracia, el acueducto de la gracia de Cristo. Entonces, basado en ese concepto, nosotros, para terminar y dejar aquí y continuar la próxima semana, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esa gracia, lo decíamos la semana pasada, que es desbordante y rebosante en la Santísima Virgen María y que se le da a los legionarios cuando llegan a la junta semanal del Presidium, es la gracia que hace que este legionario tenga el impulso, la fuerza, la valentía, el coraje y que pueda vencer todos los obstáculos que se le presenten para hacer su trabajo apostólico. No por él mismo, por la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Jesús, que recibe a través de ¿quién? De la Santísima Virgen María. ¿Y por qué la recibe a través de la Santísima Virgen María? Porque ella es el acueducto de esa gracia y la reparte a necesidad para cada uno de sus hijos. Todos sabemos lo que es un acueducto. A nuestras casas nos llega agua. Algunos gastan más agua que otros, pues se gasta de acuerdo a las necesidades. Si la familia es más grande, pues se gasta más agua. Si es más pequeña, pues se gasta menos agua, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la gracia. La Santísima Virgen María es el acueducto de la gracia de Cristo y la reparte de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus fieles. Entonces, para terminar, y vamos a continuar la próxima semana con el sacerdote y la legión. El sacerdote y la legión. Y hablamos entonces de la importancia del sacerdote y la legión de María, o la relación que tiene el sacerdote y la legión de María. Y entonces aprovechamos para mandarle un saludo a todos los de la Legión de María que nos escuchan. Claro que sí. Están con comentarios de que están aprendiendo mucho, ¿verdad? De que ahora se les hace más fácil entender muchas cosas del manual. Sí, así es. Así enhorabuena. 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 Bueno, entonces, y nosotros aquí también. Sí, estamos aprendiendo. Claro. Por supuesto que estamos aprendiendo, porque de alguna manera esto nos obliga a repasar los conceptos que tenemos, de alguna manera nos obliga a estudiar, porque tenemos que preparar el tema que venimos a tratar, ¿verdad? Bueno, menos mal que el de la semana pasada ya está listo, porque ya lo tenemos preparado, ¿verdad? Listo. Sí. Bueno, entonces darle las gracias, diácono, porque siempre sabemos que usted anda muy ocupado con muchas actividades, con el trabajo, que lo absorbe a veces las 24 horas, y su disposición, pues que Mamita María lo bendiga, porque siempre está dispuesto aquí a darnos estas enseñanzas. Bueno, pero recordemos lo que nos dice el libro del Eclesiastés. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para gozar, tiempo para sufrir, tiempo para todo. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para el trabajo, pero también hay tiempo para el Señor. Entonces terminemos con un concepto que nosotros habíamos dicho y queremos que nos quedemos con eso hoy. Los legionarios son los ojos, los oídos, los pies y las manos del sacerdote en la comunidad. Donde la Legión de María hace presencia, el sacerdote está presente. Entonces dejamos hasta aquí y continuamos la próxima semana con el sacerdote y la Legión. Muy bien. Si nos regala una oración para despedir. Claro que sí. Vamos a darle gracias a Dios en este día, porque nos ha permitido realizar este programa. Vamos a darle gracias a Dios porque nos da su gracia, porque nos da la fuerza y porque nos regala realmente la voluntad para nosotros poder ser unos instrumentos suyos para ponernos en las manos del Señor y para que Él pueda a través de nosotros llevar un mensaje de salvación para todos los que nos siguen, los que nos oyen por las plataformas de Radio María y por los canales de YouTube. Pedimos igualmente
al Señor que nos siga iluminando, que nos siga bendiciendo, que su gracia nos acompañe siempre. Y todo esto lo pedimos a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Y terminamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Feliz y santa noche para todos.